La educación tiene nombre y apellido. Jamás imaginamos el impacto por la pandemia de COVID. No estábamos preparados para aprender desde casa. Hoy, cerca de 38 millones de estudiantes se han visto afectados en México y las instituciones educativas enfrentan un reto de grandes dimensiones. En Ediciones Castillo tenemos el compromiso de acompañar a los colegios en esta nueva realidad educativa. Nos respalda la experiencia de capacitar cerca de 30,000 docentes anualmente y más de 40 años en el medio educativo. Conocemos los nuevos retos que están enfrentando, las plataformas de comunicación y los obstáculos que pueden llegar a tener para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. Estamos para apoyarte. Castillo 360 es nuestra nueva solución para la nueva normalidad, donde maestros y directivos tienen acceso a los siguientes beneficios: libro digital, planeación docente, centro de evaluación, programa de actualización y capacitación, soporte técnico y el compromiso Castillo para apoyarlos en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje. Con Castillo 360 fortalecerán su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera mixta, asegurando la calidad educativa en su colegio y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Juntos, consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarte en este ciclo escolar. Castillo 360. ¿Qué tal, maestros, maestras? Tengan ustedes una excelente tarde. Ediciones Castillo le da la más cordial bienvenida a esta webinar, Castillo 360. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera de Ediciones Castillo, la maestra Lidia Andrade. Ella es maestra en pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha obtenido la candidatura a doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia docente, con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del Grupo Macmillan Education. Demos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Lidia Andrade. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar esta sesión el día de hoy, enseñar en la modalidad mixta o híbrida. Y bueno, el día de hoy nos acompaña mi compañero Jorge Barrón, él también es parte de nuestro equipo. Y bueno, pues vamos a estar interactuando los dos para poder trabajar con ustedes. Y bueno, pues algo que nos tiene a todos los maestros con mucho interés, con mucha preocupación, aunque ya vivimos toda una experiencia de trabajar a distancia desde nuestra casa, con nuestros alumnos, en el teléfono, en su salón, en su casa, con el papá junto haciendo home office, con los hermanitos también haciendo el trabajo escolar desde casa. Pues ahora nos anuncian que vamos a trabajar con esta modalidad, modo de trabajar, que le llaman mixta o híbrida. Entonces, bueno, pues también compartirles que parte de los objetivos que tenemos en Ediciones Castillo en el área de servicios académicos es justamente brindar este tipo de apoyos. Estamos siempre al tanto de qué está sucediendo, de qué necesidades tienen para acompañarlos pues en este acompañamiento de formación a sus docentes, a sus directivos, en diferentes modalidades, ahora por medio de los webinars, pero bueno, pues tenemos talleres y seguimientos, todo esto desde como parte del servicio.
Y bueno, el tema que hoy nos ocupa justamente dice, bueno, pues que necesitamos identificar qué sucede con esto de las aulas en modalidad híbrida. Hay que darnos cuenta de qué implicaciones tiene, hay que ver qué estrategias podemos utilizar y por supuesto qué recursos tenemos desde los materiales de Ediciones Castillo, que siempre estamos buscando darles un servicio y una forma de trabajo, pues la más adecuada, la más cercana, pero sobre todo que les resuelva las diferentes situaciones. Y bueno, pues esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La primera parte de la sesión vamos a trabajar qué necesidades son a las que nos hemos enfrentado y nos vamos a empezar a enfrentar ahora de esta manera. Posteriormente, bueno, ¿qué es esto de la modalidad híbrida? Es una forma de trabajo, pero pues requiere ciertos pasos a seguir, cierta metodología de trabajo. Después, ¿qué implicaciones tiene trabajarla así? Porque, bueno, ya vivimos todo lo que es trabajar a distancia. Bueno, ahora, ¿qué implicaciones tiene? Y finalmente, ¿qué estrategias para implementarlas podemos pues ir construyendo, pero también pues, ver qué podemos recuperar de estos diseños y estos materiales que la editorial ha preparado para ustedes? Así que bueno, pues empezando, ¿qué necesidades actuales nos encontramos? Un poco vamos a hacer aquí un recuento. Le voy a pedir a mi compañero Jorge que me ayude leyendo sus participaciones. Entonces, ustedes me van a decir un color, el primer color que aparezca en el chat, y vamos a abrir ese cuadro para identificar qué situaciones y qué consecuencias tenemos a partir del rezago educativo, cómo se fueron dando. Adelante, Jorge, por favor. Pues aquí ya nos están lanzando respuestas: rojo, azul. Rojo, azul y verde, yo creo. Y verde, sí. Ok, pues vamos a empezar en ese orden, a ver qué nos dice Rojo, azul y el verde. cuadro rojo. Bueno, el cuadro rojo nos recuerda que no se lograba la comunicación adecuada con los alumnos, ¿no? Era una de las situaciones que teníamos. Aquí la imagen que se alcanza a ver, a lo mejor un poco pequeña, pero es un profesor que está escribiendo todavía en pizarrón de los que usábamos antes de GIS, pero está en la computadora, o sea, se está transmitiendo y bueno, pues de pronto la comunicación, el maestro estaba centrado en explicar, pero no necesariamente lográbamos esta comunicación con los alumnos. Después dijeron que la de color azul, vamos a ver aquí qué nos recuerda en estas situaciones. Bueno, aquí vemos que es una situación que de pronto sucedía, ¿no? ¿Cuántas veces nos tocó escuchar, pues que estaban los papás o también dando su trabajo, ¿no? En la modalidad a distancia, en lo que es ahora el home office, pero de pronto también la mamá estaba, elaborando los alimentos y pues se oía la lavadora, la licuadora, ¿no? El sartén cuando hace el ruido de que se está cocinando algo, pero bueno, pues también nos tocó encontrar este tipo de situaciones que vemos en pantalla. Bueno, pues más de una vez llegamos a ver estas situaciones y por supuesto las circunstancias pues originaban de pronto estas situaciones, bueno, y pues nuestros alumnos tenían que resolver ante esta situación. Y por otro lado, bueno, pues muchos de nuestros alumnos que tampoco lograban este interés, esta motivación, esta imagen a mí me fue muy significativa. Pues sí, tengo la máquina prendida, estoy conectada y a veces hasta con la cámara abierta, pero que tanto realmente pues lográbamos enganchar a los alumnos, que participaran, que se sintieran incluidos, ¿no? Fueron retos muy, muy importantes. Aquí yo les pediría que ahora de nuevo nos ayuden con su participación en el chat que ya está abierto. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué les tocó vivir? ¿Cómo resolvían estas situaciones? A ver, vamos a ver estas tres primeras
circunstancias. ¿De qué se acuerdan que les haya sido significativo? Adelante, Jorge, si ya hay comentarios. Sí, vamos a esperar, maestros, a que participen. Es muy importante que intervengan en esta sesión con sus respuestas. Eso hace más dinámica y más atractiva la sesión, amén de la maravillosa información que vamos a recibir. Entonces, esperamos sus respuestas. Ok, ¿Cómo fue su y en lo que, experiencia? exacto, y en lo que empiezan a elaborarlas, creo que ya van Sí, llegando. dice Norma, mi experiencia fue tener un gran reto. Gabriel dice, falla de internet, de luz, ¿no? Y también la maestra María del Carmen dice, mi experiencia fue de manera híbrida. Se realizaban actividades lúdicas para poder llamar la atención de los alumnos, así es. La Qué maestra bonito. Isha dice, tuvo que ser más dinámica. La maestra Wendy, al principio, complicado con niños de preescolar, pero fue buscar estrategias para llamar la atención. La maestra Norma dice, porque desconocíamos muchas herramientas. La maestra Marcela, no se lograba la buena comunicación, ya fuera por sus equipos en casa. La maestra Rosa dice también buscar siempre la manera de involucrar a los alumnos a pesar de las dificultades. La maestra Lucía, teníamos muchas dudas e inquietudes, pero fue un gran reto al entender a los alumnos. La maestra Magali, mi experiencia fue muy grata, ya que el apoyo de los papás fue considerable. La maestra Angélica dice, nuestra experiencia más difícil fue cuando fallaba el internet, desde luego. La maestra Elisea dice, fue un gran reto actualizar en la tecnología, Sí, definitivamente. y El eso fue. maestro Vamos Carlos, a detenernos, Jorge, para ok, ver estos otros que también tienen que ver con esto que nos están comentando los maestros. Y bueno, de nuevo, bueno, vamos a irnos con los que habían anotado al principio. ¿Qué otro color nos dijeron en el orden diferente, rojo o azul o verde? ¿Qué otros colores nos habían dicho para poder tener ahí ya se movió, esta dinámica? No sé si de los primeros colores que anotaron, el azul fue tenemos el que el azul, creo que constantemente, más, sí, ¿verdad? Bueno, que más vamos a ver mencionaron ahora los maestros. este color azul. La maestra nos dice que había mucha participación y creo que sí, grandes héroes de toda esta situación han sido los papás ayudando a los niños, a los chicos, pero también hubo muchos papás que pues por las mismas circunstancias no podían darle el tiempo y bueno, pues nos encontrábamos con poco apoyo. Me voy a ir con el rojo, que también vi que lo pidieron en varias ocasiones. Evaluar a la distancia lo que nos mencionaban los maestros, y finalmente, pues lo que decían, ¿no? Tuvimos que aprender muchas herramientas digitales. Entonces, si quieres, podemos continuar con la lectura. No sé qué otros comentarios tenemos. Sí, el maestro Carlos dice sobre las situaciones familiares, fue más darle su espacio, fuera un conflicto grande o no, darle su espacio es importante. Sobre la motivación sería atraerlos con ejercicios que siempre les fueran interesantes. La maestra Elizabeth, al inicio los padres de familia y alumnos se comprometieron a trabajar, pero después llegó el momento en que los padres y niños ya no querían trabajar. La maestra Guadalupe, bastantes distracciones desde casa por parte de los alumnos. La maestra Jacqueline, no existía interés en los estudiantes. Lo que hice fue hacer las clases más dinámicas y busqué actividades para mantenerlos activos. El maestro Alexander dice, no dice la maestra Alejandra, soy maestra de segundo año de primaria y mi experiencia fue buena, pero en ocasiones fallaba el internet. En muchos casos tenía que usar actividades dinámicas tanto para que lo realicen en casa, pero también en línea. La maestra Noemí dice, mi experiencia fue difícil para adaptar, pero después un cambio en la práctica educativa para mejorar. Ok, vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, efectivamente nos enfrentamos a todo esto que nos comentan. Los papás que sí apoyaban, pero había papás que no podían, no tenían la posibilidad. Eh, Teníamos dinámicas ya establecidas que tuvimos que ir modificando. Y bueno, pues esto nos llevó a retos, como ustedes bien lo señalan, retos significativos de aprender nuevas herramientas,
de aprender este nuevo entorno, de no estar esperando de pronto cuando teníamos las cámaras prendidas, bueno, veíamos las reacciones, un poco las reacciones de nuestros alumnos, pero cuando no, pues estar frente a un equipo de cómputo, hablando, explicando, ¿no? Como ahora justo nos está ocurriendo, pero bueno, con la certeza de que hay alguien más del otro lado. Por eso estas interacciones son importantes. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que el sistema escolar por sí mismo, pues ya tenía retos. Acuérdense que estábamos viendo esto de los cambios del programa y que cuál iba a entrar, y bueno, pues la nueva escuela mexicana, de todas estas circunstancias por las que estábamos atravesando, y se vino la pandemia. Y esto como resultado, pues lo que tenemos en este momento es un gran rezago educativo, un reto importante para estos pequeños con los que vamos a iniciar clases ya en unos días. Y bueno, pues lo que nosotros consideramos y hemos hecho el análisis es que ante este rezago educativo necesitamos justamente tener esta conformación de los contenidos fundamentales. Ustedes saben que hay toda una estructura de cómo seleccionar mis contenidos fundamentales a partir de las necesidades de mi grupo, con las 4 características que está mencionando la SEP en los documentos que ha distribuido. Y bueno, ocupar este periodo extraordinario de recuperación, pero no solo pensar que ese espacio, ese tiempo es el que vamos a necesitar, porque sabemos que va a ser durante todo el ciclo escolar estar trabajando con nuestros alumnos para llegar a cierta nivelación, a cierto progreso y que se vuelva, por supuesto, en evidencias. Entonces, estas formulitas, estas imágenes que tenemos, pues nos dan un poco la idea de hacia dónde vamos, qué necesitamos hacer, cómo se fueron dando las circunstancias. Y esto nos implica justo trabajar contenidos fundamentales. Pero bueno, el tema es aula invertida, entonces, ¿cómo mezclamos o cómo trabajamos, por un lado, contenidos fundamentales, pero en esta metodología de aula invertida? Entonces, bueno, pues lo que nos pide en este consejo técnico escolar, que se presentó ya hace algunos meses, donde nos dice, bueno, pues dada esta circunstancia, lo que vamos a necesitar hacer es trabajar contenidos fundamentales y dejar de lado aquellos contenidos que solo sean informativos. Entonces, bueno, ya de ahí nos da cierta línea para seleccionar. Y bueno, aquí vamos a poner mucha atención porque vamos a tener unos ejercicios en los que también vamos a participar todos. Y pues estos son los conceptos. Una vez que definimos estos contenidos fundamentales, debemos darnos cuenta que sea un aprendizaje. El contenido pues, está organizado desde un aprendizaje esperado. Y en el aprendizaje esperado nos dice que debe ser uno cuyo dominio se considera imprescindible. Es decir, no pueden avanzar al siguiente proceso de aprendizaje si no tienen consolidado este. Es decir, no van a poder leer de corrido si no han construido el proceso de lectoescritura. No podrán procesar la complejidad de una multiplicación si no tienen afianzada la suma. Y así podemos avanzar, y así hay diferentes aprendizajes. Entonces, es necesario. Entonces, cuando revisemos, esto nos implica revisar el del siguiente grado y un poco también el del grado anterior, a ver acá qué trabajaron para saber sobre qué línea puedo ir avanzando. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer para definir qué contenidos voy a trabajar en la modalidad de híbrida. También es algo importante que sean estos aprendizajes den respuesta a las necesidades educativas y al contexto, ¿no? Que en este momento necesitamos que todos nuestros niños tengan muy claro la parte de la higiene para cuidarnos, el uso del cubrebocas, etcétera, etcétera. Entonces, esos serán aprendizajes que necesitamos considerar, son fundamentales. Y por supuesto, que sean significativos,
Y esto, bueno, pues ya lo sabemos desde el mismo concepto de aprendizaje significativo. Ausubel nos decía, bueno, que resuelva problemas, que lo pueda poner en práctica en otro contexto, en otro entorno, no solo resolviendo el libro, resolviendo algo en la escuela, muy a grandes rasgos, por supuesto. Este esquemita lo elaboramos pensando ver todo el panorama. Entonces, los contenidos fundamentales deben dar prioridad, es decir, debemos seleccionar aquellos que nos representen un desarrollo socioemocional. Ya no queremos, y digo no queremos porque pues a todos nos mueve el pensar en todas las circunstancias por las que han pasado nuestros alumnos, necesitan un muy fuerte apoyo socioemocional. Los invito a que revisen todos los webinars que hemos tenido en Ediciones Castillo, porque un punto central que hemos tenido ha sido este apoyo socioemocional, cómo trabajar con nuestros alumnos a la distancia, para padres de familia, cómo trabajar con sus hijos, teniéndolos en casa, con pues actividades escolares, porque todo esto le ha implicado a los niños, si como adultos nos ha implicado un reto, imaginen, ¿no? A los niños. Otro elemento importante es que sean congruentes con el estilo de vida saludable, ¿no? Lo que yo les decía, es muy importante que ellos se den cuenta de cómo mantenerse sanos, cuidar sus alimentos, cuidar la higiene bajo esas circunstancias. Y finalmente, bueno, pues lo que tenga que ver con las habilidades intelectuales. Promover un aprendizaje autónomo. Aquí es un punto importante que vamos a tocar más adelante, porque la autonomía, el que los niños vayan construyendo esta autonomía de poder resolver encontrar un archivo, tomar su libro, ponerse a leer, pues implica el que ellos empiecen con esta autonomía intelectual. Bueno, es importante considerarlo. Y por supuesto, pues el entorno, en la medida de lo posible, que sea para la vida social. Y aquí hay 4 elementos importantes que tienen en pantalla: la lectura, la escritura, la resolución de problemas y el razonamiento matemático. Esos tienen que ser nuestros ejes para poder trabajar estos contenidos fundamentales, para poder seleccionar los aprendizajes esperados correspondientes y entonces sí, centrarnos en ellos y pues en la modalidad híbrida que tengamos que afrontar nuevamente, pues poder tener algo muy firme y muy sólido para el trabajo con nuestros niños. Pero bueno, pues ahora vamos como hay que hacer esta variante, este tipo de variantes, les voy a pedir que vayamos respondiendo estas frases. Bueno, vamos a tomar, por supuesto, la primera respuesta. Entonces les pido que leamos la pregunta y ustedes me van a indicar si es verdadero o falso. Tomamos la primera respuesta, Jorge, por favor. Falso, dice la maestra. Dice Vialca. falso. Sí. Muchas gracias. Dice, los contenidos fundamentales son los aprendizajes que su dominio es prescindible, y ya nos dijo ella que falso. Vamos a ver si efectivamente es falso. Los contenidos fundamentales son cuyo dominio se considera imprescindible. Aquí les recuperamos el texto para que lo podamos considerar. Entonces, imprescindibles. Este lo tengo que trabajar sí o sí porque mi alumno lo va a requerir para el siguiente grado. Ok. Después tenemos esta otra frase, igual, a ver ahora la siguiente, Jorge, de la segunda frase. Dice, los contenidos fundamentales son los aprendizajes que resultan significativos para afrontar y resolver problemas del contexto. ¿Será verdadero? La maestra Mónica ya contestó verdadero. Verdadero, perfecto. Vamos a ver. Maestra Mónica. Y entonces nos dice que los aprendizajes que tienen que ver con los contenidos fundamentales resultan significativos para afrontar y resolver problemas del contexto. Acuérdense que este término de aprendizajes significativos tiene por sí mismo
toda una explicación. Y entonces es para resolver problemas del contexto. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y ahora tenemos esta otra frase. Los contenidos fundamentales deben dar prioridad al desarrollo socioemocional, formación de hábitos congruentes con estilos de vida saludable, desarrollo de habilidades intelectuales. A ver, ¿qué opinan nuestros maestros? Ya la maestra Mónica de inmediato contestó verdadero, la maestra Mónica Ortiz. Muy bien, maestra Mónica. Vamos a darle su aplauso. Pues es este esquema que estábamos explicando, donde tenemos en efecto esta organización de los aprendizajes que se derivan de los contenidos fundamentales, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, la formación de hábito y las habilidades intelectuales, ¿no? Como lo acabamos de explicar. Entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta estos contenidos para poder trabajar en la modalidad híbrida. ¿Por qué es importante estos contenidos? ¿Por qué es importante seleccionar cuáles? Bueno, pues porque la modalidad híbrida justamente vamos a necesitar tener un panorama en el que vamos a tener alumnos presenciales y alumnos a distancia. Algunas veces van a coincidir en horario, en algunas otras ocasiones posiblemente sean en horarios diferidos. A unos los tengo en un horario y a otros en otro horario. Pero el contenido es el que vamos a estar trabajando en las diferentes circunstancias. Por eso es muy importante definirlo y definir que sea pues el más adecuado. Pues vamos a iniciar con nuestras actividades. Yo les voy a pedir que seleccionen un contenido pensando en esta estructura que acabamos de definir. Si tienen su programa por ahí a la mano, seguramente lo tienen porque estamos todos ahorita en la etapa de planeación. Seleccionen un aprendizaje, el que ustedes consideren que además es parte de los contenidos fundamentales y con el que vayan a trabajar. Aquí tienen las dos imágenes del programa, de los dos programas, tanto quienes lleven programa 2017 como quienes todavía estemos trabajando con programa 2011. Esto pues se volvió un poco una decisión de la escuela y pues el que estén llevando, el programa que estén llevando, seleccionen, les voy a pedir que seleccionen uno de sus aprendizajes esperados. Y bueno, vamos a ver si esto ya lo pudieron hacer y si nos pueden ayudar copiando y pegando su aprendizaje aquí en el chat, pues nos va a ayudar para darnos cuenta que ya tenemos aquí sus participaciones. Ya la maestra Magali Nicolás nos dice, lee, escribe y ordena números naturales hasta el 10,000. Perfecto, ya tenemos ahí uno de los aprendizajes esperados. Vamos a dejar abierto el chat por unos momentos para que si los demás quieren compartirlo, pues también lo puedan compartir por el chat. Bueno, ya que tenemos nuestro aprendizaje esperado de este contenido fundamental, pues bueno, vamos a ver qué vamos a trabajar con este aprendizaje. El segundo tema que les comentaba yo al inicio es ¿qué es esto de la modalidad híbrida? Y también aquí vamos a necesitar de su participación. Ahorita los que vayan teniendo su aprendizaje lo dejamos aquí en el chat y vamos a hacer esta otra actividad. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es una lima Rangpur? Es un término del idioma hindú. Lo pueden ir a buscar en internet muy rápido, ahí desde su celular pueden hacerlo. O si alguien conoce esta respuesta, también nos puede anotar aquí en el chat. ¿Qué es esto de la lima Rangpur? A ver si alguien por ahí nos da alguna respuesta. Lo pueden ir a buscar por internet, lo pueden ir a buscar con su celular para no salirse de la sala. A ver si tenemos alguna respuesta. Sí, ya la maestra María del Carmen dice híbrido de limón y mandarina. Perfecto, maestra María del Carmen. Tenemos exactamente, se hicieron esta mezcla entre el limón y la mandarina. Ok, este es un ejemplo de algo híbrido. A ver, vamos a ver
Otro ejemplo más. Tenemos el float. No sé si la pronunciación sea la adecuada, pero ¿qué es un float? Igual, búsquenlo con su teléfono, búsquenlo por el internet en su equipo de cómputo. A ver qué encuentran. ¿Qué es un float? Y bueno, vamos a ir avanzando. Les damos unos momentitos para que lo localicen. ¿Qué se imaginan? A lo mejor si no les da tiempo de ir a localizar, ¿qué se imaginan con la imagen que tenemos aquí? Dice la maestra Magali Nicolás, muy participativa la maestra, dice, fruta híbrida tiene 3 partes de ciruela y, y albaricoque. Exactamente, híbrido entre un albaricoque y una ciruela, es decir, de una fruta y de otra fruta mezclaron y tenemos algo híbrido. Aquí este es más fácil. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es un auto híbrido? Ya que estamos en esto de los objetos híbridos que existen, ¿qué se imaginan? Y además ya andan circulando, ya tienen algunos años que circulan por aquí y por allá. Que funciona con gas y con electricidad, dice la maestra Sheila, la maestra Tania también, que usa gasolina y usa energía eléctrica. Exactamente, tiene 2 fuentes de poder, la gasolina y la corriente eléctrica, exactamente. Muy bien. Y entonces, a partir de eso, ¿qué se imaginan que pueda ser la educación híbrida? Y bueno, pues yo aquí les ayudo con la imagen. Dice la maestra Marcela, funciona de 2 maneras. Comprenderíamos cómo podemos o qué funciona de 2 maneras, muy bien. ¿Qué más? Presencial y virtual, dice el maestro Francisco Ramírez, la maestra Norma. Exactamente, presencial y virtual. Adelante, adelante, Jorge. Sí, dice, son las mismas respuestas prácticamente, la maestra Elizabeth, educación a distancia y presencial, Norma al mismo tiempo, dice la maestra Elisea P., presencial y a distancia, sí, estamos todos de acuerdo que es presencial y a distancia. Exactamente, es un híbrido de 2 modalidades educativas. Cuando estábamos en clase en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y en esta modalidad a distancia, que no estamos en el mismo espacio, pero sí estamos en el mismo tiempo conectados. Entonces, bueno, pues de ahí se van a derivar una serie de términos como es lo síncrono, es decir, al mismo tiempo, asíncrono, donde yo estoy en este momento en una plataforma virtual, en una plataforma digital en línea, puedo hacer comentarios y me salgo, y en otro momento temporal va a entrar mi estudiante y va a revisar el material. Ahí estamos asíncronos, cada quien en su tiempo. Y después presencial o a distancia, que además son términos que también es importante tenerlos muy claros. Entonces, es un modelo mixto, también llamado Blended Learning, ¿no? Y se realiza de manera presencial, también en las 2 modalidades, con el acompañamiento del docente, y ya a distancia a través del uso de diferentes herramientas o plataformas. El acompañamiento del docente, es importante recalcarlo, que es todo el tiempo. Presencial y a distancia hemos estado aquí con nuestros estudiantes, apoyándolos, llevándolos de la mano, acompañándolos. Y la diferencia es que de manera presencial, bueno, pues nos podemos acercar, ahora ya no mucho, ¿verdad? Pero nos podemos acercar, podemos mostrarle exactamente en su libro en qué parte, en qué sección queremos que vayan trabajando. Y a distancia, pues tenemos que hacer uso de las herramientas como las que estamos utilizando el día de hoy. Plataformas digitales, salas de videoconferencia, repositorios de materiales, programas o aplicaciones, ahora llamados aplicaciones. Entonces, bueno, pues es un escenario en el que tenemos que combinar
Yo puedo estar presencial y usar la tecnología, usar estas herramientas. Cuando estoy proyectando, cuando estoy conectándome a internet para especificar algún término, mostrárselos, estoy presencial, pero sigo usando tecnología. O bien estoy a distancia y puedo pedirles que desde casa cada uno utilice su libro impreso. Pues fíjense cómo van tocándose tanto la modalidad a distancia como la modalidad presencial en esta nueva modelo o modalidad híbrida, ¿no? De las dos formas de trabajo. Entonces, bueno, pues la educación a distancia hay que también precisarla. Es digital, es en línea, es híbrida y, por supuesto, también se puede dar esto de semipresencial. Unos días presencial, unos días a distancia, o algo tengo que entregar de manera presencial, pero otras cosas las puedo entregar con estas herramientas digitales. Entonces, lo digital, la educación a distancia digital, porque esto es importante, que entendamos que la educación a distancia puede ser digital, pero también había otra, ahora ya no es tan común, pero ahorita la van a conocer, la van a recordar. La cuestión digital está totalmente mediada por la tecnología, ¿no? Y hablamos de plataformas, videoconferencias, apps, videos, podcasts, realidad virtual, realidad aumentada. Todo esto que lo habíamos escuchado, pero pues no lo teníamos tan enfrente. Y bueno, esta modalidad se puede dar síncrona o asíncrona. Con esto que yo les platicaba. Tenemos una plataforma, yo entro por la mañana, dejo las actividades y más tarde los alumnos entran y trabajan las actividades, síncrona o asíncrona. En este momento ustedes con nosotros aquí en la editorial estamos de manera síncrona, cada uno desde casa, pero coincidimos en el tiempo y en un espacio digital. Pero también existía la educación a distancia tradicional. ¿Aquí qué sucedía? Bueno, pues era esta educación que se hacía por correo postal. Llegaban, seguramente los que tengan más trayectoria en el mundo se recordarán, que uno podía solicitar su material y le llegaba por correo. Uno resolvía algunas actividades que eran pues, hojas de papel donde uno contestaba cuestionarios o ejercicios y por medio del correo postal llegaba al destinatario. Esto también era a distancia, pero por supuesto no tenía esta mediación aún de la tecnología. Poco a poco ha ido evolucionando y bueno, pues ya tenemos después el correo electrónico, el teléfono, el fax, el radio, la televisión, que fue lo que sucedió ahora en el ciclo escolar pasado y el antepasado, un poco del antepasado, donde por medio de la televisión, pues estuvimos tomando clases a distancia. Este modelo de la educación a distancia un poco más tradicional. Había impresos, había videos, podcasts, había incluso aquellos que recuerden los long play, los discos de acetato, que venían con la clase grabada, y entonces uno ponía su disco y estaba escuchando la actividad de la clase. Esta era principalmente pues asíncrona, porque la persona que grababa ese audio pues, lo había grabado hace tiempo y cuando ya le llegaba a la persona que iba a tomar esa clase, pues ya habían pasado pues mucho tiempo. Entonces, es importante que tengamos este concepto de educación a distancia, porque de pronto escuchamos educación a distancia y en automático pensamos internet, y no necesariamente. Educación a distancia tiene pues todas estas connotaciones. Porque además el internet no es limitativo de la educación a distancia. Por lo tanto, ¿qué es esto de la modalidad híbrida? Bueno, entonces decíamos que existe esta forma de trabajar a distancia. Y bueno, pues hace muchos años ya, yo tengo ya estudiando esto, pues por lo menos 10 años, sobre educación a distancia, antes de la pandemia, y lo que veíamos es que se requería una cierta pedagogía para trabajar educación a distancia, ¿no? Hay algunos autores que
dicen, a ver, es que la gente que estábamos en ese entonces, sin habernos sentido tan empujados, que nos gustaba esta forma de trabajo, mucha gente lo que hacía era recuperar el formato presencial, lo llevaba al aula digital y no siempre tenía los resultados que se esperaba. Entonces, hay autores que se ponen a analizar esto y entre ellos Chau dice, no, es que se necesita una pedagogía especial. Bueno, pues también para la modalidad híbrida se requiere de una pedagogía del aprendizaje híbrido. Requerimos entender los contextos, entender cómo suceden los procesos para poder trabajar. Y bueno, actualmente hay muchas posibilidades que podemos recuperar. Una de ellas que ha sido pues muy nombrada y se ha puesto en práctica e incluso fuera de la modalidad a distancia, también en la modalidad presencial, resultó ser muy interesante y se pudo aplicar. Y entonces por eso es que se recupera, porque funciona tanto en lo digital como en lo presencial, que es la modalidad del aula invertida. Esta forma de trabajo que tiene pues una metodología, una estructura y que va dando diferentes propuestas de trabajo, pues justo están basadas en esta forma de el aula invertida y nos queda muy bien al tener un escenario tan diverso de mis alumnos conectados junto con los que están presencial o cada uno en su tiempo o todos al mismo tiempo, tanto presencial como a distancia o solo algunos. En fin, ahorita vamos a ver también un cuadro que nos va a apoyar para entender un poco esto. Pero bueno, esto suena muy bonito pues que unas cosas las hagan en casa y unas cosas las hacemos aquí cuando nos conectemos o cuando estemos en el salón presencialmente, pero vayámonos a las entrañas de esto. ¿Qué implica esta modalidad de aula invertida? Bueno, pues ustedes saben que hay diferentes taxonomías que van categorizando el tipo de procesos cognitivos que se pueden tener. Y lo que el aula invertida nos dice es que en casa los estudiantes realicen tareas del pensamiento de orden inferior, es decir, las más sencillas, las de observar, las de revisar. Y cuando estemos en esta sincronía con ellos, ya sea presencial o a distancia, llevarlos entonces a esta modalidad, bueno, a este nivel de pensamiento de orden superior. Por lo tanto, nos va a implicar diseñar muy bien qué harán antes de que tengamos la clase y qué vamos a hacer durante la clase. Esto es, pues, algo que ya veníamos haciendo porque la planeación de la clase la tenemos muy clara, solo que antes pensábamos, ¿qué hago yo antes de tener la clase? Y qué hacen los alumnos como tarea o como consecuencia de la clase. Aquí se trata de, antes de tener la clase, qué van a trabajar nuestros alumnos. Y bueno, pues aquí recordando un poco esto, yo sé que ustedes lo manejan muy cercanamente, la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía es la taxonomía ampliada o aumentada, o incluso en algunos casos le llaman taxonomía digital de Bloom, porque bueno, ya involucra un poco algunas actividades que son muy propias de los entornos digitales. Entonces, las primeras categorías que serán recordar o comprender, se pueden trabajar, ¿no? Dice esta metodología del aula invertida, se pueden trabajar muy bien desde casa. Desde casa, fuera de línea, o desde casa sin estar conectado a la clase del profesor, antes de la clase del profesor. Y las demás, analizar, evaluar, crear, pues tenemos la posibilidad de trabajarla ya en nuestra clase. Entonces, bueno, aquí les comparto, se ven muy, muy cortitos porque son muchos, pero son los verbos, ahorita los vamos a ver un poco más grandes.
Entonces, si yo necesito planear una clase en modalidad híbrida con esta metodología del aula invertida, les voy a poner actividades que realicen antes de que estemos todos juntos, síncronamente, ya sea en el salón de clases o en la sala virtual. Y tendré que usar estos verbos de la parte inferior para diseñar. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vayan pensando en ese aprendizaje que ustedes ya nos compartieron. ¿Qué actividad? Acuérdense que la primera actividad no es la que logra el aprendizaje, será una actividad previa que le permita al alumno pues este nivel para diseñar su propia actividad previa a conectarse. Entonces, los estudiantes van a conocer ese nuevo contenido. También podemos valernos de todas las herramientas. Les puedo mandar un audio, un video, un PDF, un PowerPoint, lo que ustedes necesiten, o pedirles incluso que se vayan a su libro impreso y revisen alguna lección. De tal manera que, bueno, pues van a tener cierto tipo de trabajo con este material en donde pueda reflexionar o pueda llevar a este nivel cognitivo esos procesos. Y posteriormente, entonces sí, pues ya vamos a tener esta interacción donde pues nos puedan mostrar lo que elaboraron y darles retroalimentación, cuestionarlos sobre cómo llevaron a cabo el proceso, cuestionarlos sobre cómo entendieron los conceptos que leyeron. Es decir, ya en la clase nosotros vamos a tener que darnos cuenta de a qué nivel y qué tanto llegaron a comprender. ¿Qué pasa cuando no es el aula invertida, como esta propuesta metodológica? Va a pasar al revés, por eso es invertida. Justo en el tiempo de la clase, pues yo me voy a dedicar un poco el modelo que estamos siguiendo ahora, que es, pues yo les explico, les voy diciendo, los voy guiando y al final, pues en casa realizarán alguna actividad. Ese es como el modelo pues, que llevábamos anteriormente. En este nuevo aula invertida, por eso se invierte. En casa, de manera autónoma, que es un término importante, los estudiantes trabajan este contenido que ustedes diseñaron pensando en estos niveles de los procesos cognitivos. Y en la clase, cuando estemos conectados, pues nos permitirá llegar a ese nivel. Entonces, ahora sí, ya tienen su aprendizaje, vamos a diseñar una actividad. Y aquí les pongo de estos dos niveles, que son los dos niveles inferiores. Acuérdense, aquí lo tenemos, el de comprender y el de recordar. Y aquí tienen los verbos. De estos verbos, seleccionen alguno que consideren que puede quedar, que puede permitir el logro del aprendizaje esperado que ustedes seleccionaron y les voy a dar unos momentitos para que lo puedan compartir. Puedo diseñar para que reconozcan, para que localicen, para que ejemplifiquen. Y si se fijan, ahí ya tiene algunos verbos que tienen relación con la era digital, con los entornos digitales, como búsquedas en Google, como usar Twitter, etiquetar, una relación de un foro. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que puedan ustedes hacer este descriptivo. Por supuesto, no vamos a desarrollar toda la actividad, pero ¿qué les pedirían de acuerdo al aprendizaje que seleccionaron? ¿Qué les pedirían hacer a sus alumnos antes de entrar a la clase? De acuerdo a los aprendizajes que ustedes fueron compartiéndonos en el chat. Vamos a esperar unos minutitos. Y lo pueden ir anotando en el chat. ¿Qué actividad le pedirían
a sus alumnos para llegar a ese aprendizaje. Tú me indicas, Jorge, si tenemos participaciones. Sí, aquí tenemos a la maestra Patricia que nos dice reconocer y participar. Tenemos aquí también a la maestra, déjame ver aquí, la maestra Tania. Bueno, es que aquí hay una duda nada más de la maestra Tania. Dice, ¿qué pasa si nuestro aprendizaje es de orden inferior? Ok, La maestra Norma dice, identificar. ¿Quieres contestar la pregunta, Lidia, primero? yo creo que la vamos, si hay alguna otra, pues para ir desarrollando. Vamos a tener un espacio al final, pero bueno, Sí, de para poder preguntas. ejemplificar y explicar aquí con el cuadro. Si el aprendizaje mismo ya tiene este nivel cognitivo, entonces habría que cuestionarnos si fue un contenido fundamental, Miss. Porque acuérdense que una de las características de los contenidos fundamentales es que no sean informativos. Y si lo que le está pidiendo su aprendizaje esperado es o interpretar o listar ya el aprendizaje mismo, posiblemente tengamos que revisar muy bien si vamos a trabajar con si es necesario trabajar con ese contenido. Muy bien, gracias, Lidia. Norma nos dice identificar tipos de palabras, verbos, adverbios. Laura, que el estudiante describa los diferentes estados de la materia. La maestra Mónica identifica los cambios físicos y psicológicos que han vivido los últimos 2 años. El maestro Carlos, recopilar información a través de Access usando formularios ejemplo. Para casa, busca en línea un ejemplo de formulario y toma tu captura de pantalla y describe en una hoja en Word la información que solicita, cómo se obtendrá y cuál sería su ID. La maestra Gigliola dice listar los alimentos que hay en el refrigerador para enseñarles a escribir una receta. El maestro Francisco hacer una búsqueda sobre información para identificar palabras clave. La maestra Tania, búsquedas en Google. La maestra Elizabeth, interpretar. La maestra Carolina, identificar y ejemplificar. El maestro Luis, comparar entre 2 conjuntos de animales e identificar las diferencias. La maestra Mayra, realizar una lectura previa al tema de la clase en la sesión, resumir o anotar ideas principales. Y la maestra Marcela, identificar en una hoja, una revista, la letra que comienza tu nombre y enciérrala en un círculo. Exactamente. Entonces, si se fijan, estos son estas primeras actividades que le van a permitir al estudiante acercarse a este contenido, empezar a trabajarlo y lo llevaremos a la clase ya con cierto conocimiento. Aquí en este material de aula invertida con la metodología con la metodología de aula invertida, nos dice que por lo menos el 80% lo tendrían que trabajar previo a llegar a la sesión de clase. Entonces, bueno, este fue un primer ejercicio. Ya ustedes están armando esta actividad de lo que haría nuestro alumno antes de reunirnos en la clase. Ahora vámonos con los verbos para que ustedes puedan hacer la segunda parte y puedan desarrollar que vamos a trabajar ya en el diseño de mi clase. ¿Cómo van a diseñar su clase considerando estos niveles de la taxonomía? Entonces, el primer nivel que tenemos aquí, que es aplicar, tenemos estos verbos. Después tenemos analizar, tenemos estos verbos. Después tenemos evaluar y, por supuesto, crear, ¿no? Que es la taxonomía de Bloom, pues llegamos hasta crear. Si alguno de ustedes está trabajando con la de Marzano, que también ya hay una de Marzano relacionada a la era digital, esta metodología de aula invertida propone la de Bloom. Entonces, bueno, pues por eso la retomamos. Así que, ¿qué actividad, ahora siguiendo este proceso que están ustedes trabajando, qué actividad diseñarían para que en el momento en el que estemos con nuestros alumnos podamos trabajar en esa clase, ya sea presencial
o a distancia. A ver, vamos a ver qué nos comparten y cómo vamos haciendo esta secuencia. Bueno, mientras que recibimos las respuestas, también la maestra Marcela dice, identifica en una hoja de una revista la letra que comienza tu nombre y enciérrala en un círculo. La maestra Mayra nos estaba diciendo también que como actividad o primera actividad, realizar una lectura previa al tema de la clase en el salón y resumir o anotar ideas principales. Vamos a esperar las siguientes respuestas. Exacto. Entonces, con eso que ya hicieron previo, ahora con lo que ya llevan construido, ¿qué hacemos cuando estemos con ellos en síncronamente? Es decir, en el mismo tiempo, pues puede no ser en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo. El maestro Carlos dice, publica un formulario donde solicite los datos generales, sin tocar la privacidad, para inscribir a los demás en un evento. La maestra Mónica realiza una tabla comparativa de los cambios físicos y psicológicos entre hombres y mujeres. La maestra Elisea dice, construir figuras de similitud en forma y tamaño con un patrón establecido. La maestra Narre dice, comparar cantidad en diversas colecciones y repartir de forma equitativa entre sus compañeros. El maestro Reinaldo nos dice, reconocer encerrando de amarillo las centenas, de rojo las decenas y de azul las unidades en las siguientes cantidades. La maestra Galca dice, ¿podría repetir, por favor, cuál es la otra taxonomía, la que no es de Bloom? La de Marzano, ¿verdad? Que nos dijiste. La de Marzano, sí, la taxonomía de Marzano llega en esta, vamos a ver que llega hasta crear. En la de Marzano llega hasta el proceso metacognitivo. Estamos respetando, por supuesto, como en este diseño que estamos haciendo, estamos respetando la propuesta que tiene el aula invertida, pues por eso estamos considerando hasta el nivel de crear, porque en el aula invertida nos recomiendan que trabajemos justo esta taxonomía, la taxonomía de Bloom. Y además recomiendan que sea la de que incluye todas las actividades digitales. Se llama la revisada o digital de Bloom. Muy bien, gracias. La maestra Gabriela dice, participa en la presentación del trabajo al interactuar con sus compañeros en línea. La maestra Lucero, que el alumno diseñe un examen y elabore un cuestionario. Hasta ahí tenemos unas respuestas. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces avanzando y aquí lo que les quiero compartir es justamente qué hacer antes de la clase, qué hace nuestro alumno y qué hacemos nosotros, que me pareció muy interesante este organizador gráfico, que es parte de los materiales que tenemos en la editorial. ¿Qué hacemos antes de la clase? Bueno, los estudiantes revisan los temas, como ustedes ya lo diseñaron, como ustedes ya fueron armando su actividad. Revisan los temas o los contenidos a su ritmo, es decir, tienen un periodo para poderlo trabajar. Cuando enviamos un audio, por ejemplo, pues el alumno lo va a poder poner tantas veces como lo necesite escuchar para poder comprender el tema. Si les ponemos un video, pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? El video lo volvemos a ver y lo volvemos a ver pues, lo detenemos, hacemos nuestras notas. Es decir, yo ya me estoy involucrando en el tema desde ese video. Con el texto, quienes somos más de texto impreso, pues vamos a leer, vamos a subrayar, le vamos a poner un post-it, le vamos a poner notas, porque ya estamos interactuando con ese material. Nos estamos aproximando, nos estamos haciendo un contexto sobre el contenido que estamos trabajando. ¿Qué hace el docente? Mientras mis alumnos están haciendo eso, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, pues aquí es donde planeamos, organizamos, evaluamos, doy seguimiento. Posiblemente hay algún alumno en el que tengo que incidir ya muy puntualmente
con algún tipo de recomendación, de guía, de orientación, bueno, pues justo ese es el tiempo en el que podemos construir estas estrategias para que ellos sigan avanzando de manera autónoma y también lo que va a suceder en nuestra clase. Entonces, aquí, de nuevo, la taxonomía es de comprender y recordar los dos niveles. Después tenemos ya durante la clase. Esto puede ser virtual o física, como tengamos la necesidad. Y aquí lo que van a hacer, pues nuestros estudiantes tienen que hacer evidente lo que ya procesaron. Por eso dice que puede ser de manera colaborativa. De pronto nos causa mucho cuidado, mucha preocupación a veces pues es que los voy a meter a una sala solitos y van a estar trabajando. Las herramientas, por ejemplo, esta de Zoom, nos permite perfectamente tener grupos y luego ir viajando de grupo en grupo para ver qué se está construyendo y después regresarnos todos a la sala principal. Entonces, si no es Zoom, hay muchas otras herramientas que podemos tomar en cuenta. También les voy a dar material que tienen ustedes en las diferentes plataformas de la editorial para que puedan también tomar en cuenta estas recomendaciones. Y bueno, entonces hay que trabajarlo de manera colaborativa. Pueden estar todos en el mismo salón y de manera colaborativa ir construyendo. Pueden usar un documento de Google donde todos estén en el documento y vayan construyendo ideas. A lo mejor ahí mismo por grupos, a lo mejor varios documentos y en cada documento ciertos grupos y se van construyendo ideas. Y entonces van haciendo evidente el trabajo que tuvieron previo. Esto es un proceso de construir la autonomía en nuestros estudiantes, de que se den cuenta que es importante haber trabajado previo para poder participar, para poder colaborar. Entonces, cuando estén en la clase, pues van a poder participar en debates, en la construcción de un proyecto, en mesas redondas, en actividades de investigación donde cada quien aporta lo que justo previo ya realizó y van recibiendo la retroalimentación en ese momento. Sí, lo estamos haciendo, por aquí tienes que ajustar esto, te recomiendo que hagas esto durante la sesión de clase. Y el maestro pues tiene justo este espacio para resolver dudas, orientar. Algunos alumnos pues plantean las situaciones frente al grupo, algunos alumnos pues ahora con el chat nos llega el mensajito personal de no estoy comprendiendo, no quiere hacerse evidente, pero en ese momento podemos abordarlo al grupo porque seguramente habrá más de uno de nuestros alumnos que pueda tener estas dudas. Entonces, estas herramientas también nos lo permiten. Vamos guiando, hay que optimizar tiempos, hay que revisar justamente que estemos logrando el proceso como lo tenemos diseñado y pues es parte de lo que vamos haciendo ya durante el tiempo síncrono. Incluso realizar la evaluación formativa. Esto que yo les decía, ahí nos damos cuenta de si lo hicieron, pues ya podemos irnos dando cuenta, dar una evaluación formativa, qué tanto han avanzado hasta este momento, qué tanto evidencian, que analizaron, que recuperaron información, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando termina la sesión en la que coincidimos en el tiempo, pues los estudiantes se llevan otra carga de trabajo, otros procesos que van a seguir, permitirles construir. Y para nosotros, pues es hacer este análisis de lo que sucedió en la clase, tomar las notas, empezar a darnos cuenta quiénes requieren de cierto apoyo, qué contenido, qué concepto no quedó claro, qué procedimiento no fue lo suficientemente explicado o que nos llevó más tiempo. Y sobre eso, pues vamos nuevamente construyendo la siguiente sesión, qué van a hacer antes, qué van a hacer en la clase de manera síncrona y qué van a hacer posterior a la clase. Y aquí de nuevo, bueno, pues los niveles que les comentaba. Sobre esto y antes de pasar a las implicaciones, ¿quién nos quiere compartir aquí en el chat qué
proceso identificaron y que lo hayan construido con esta mirada de qué van a hacer mis alumnos antes, qué van a hacer cuando estemos en la clase y qué actividades hacia la evaluación, hacia poder yo analizar lo que está pasando, pudieron construir. Les doy unos momentitos para que lo revisen en el chat y nos puedan construir sus aportaciones. Bueno, mientras que recibimos algunas respuestas, nada más a manera como de complementar lo anterior, la maestra Lucero nos decía que el alumno diseñe un examen y elabore un cuestionario, y la maestra Norma nos dice que organice los tipos de palabras en columnas. Exacto. Vamos a Estos esperar son, algunas respuestas. gracias, que son del orden inferior, que seguramente lo harán antes de la clase, y cuando estemos en la clase, pues haremos esta comparativa, ¿no? Si organizaron las columnas, las palabras en columnas, a ver tú cómo las organizaste, a ver, ahora tú muéstranos cómo las organizaste, a ver si hay diferencia, a ver por qué tú lo pones de esta manera, por qué tú lo pones de esta manera, y empiezan pues estos procesos de argumentación. Pues vamos a dejarles un momentito el espacio para que escriban. La maestra Mari Carmen, muy participativa, la maestra, gracias, dice, formule sus propios cuestionarios y los compartan. Exacto, muy bien. Muy bien, bueno, pues entonces mientras nos terminan de compartir, les comento que, bueno, hay ciertas implicaciones que debemos considerar. Ya abordamos la parte académica, la parte de los contenidos, qué aprendizaje esperado. La parte académica, en este momento, pues ya tenemos aquí ciertas construcciones. Pero entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues uno de los puntos importantes es organizar al grupo. Entonces, fíjense la cantidad de posibilidades que podríamos tener para organizar nuestro grupo. El total del grupo presencial, pensemos en aquella época que vivíamos anteriormente, donde pues llegaban todos al salón de clase y trabajábamos, todos estábamos en el mismo horario, en el mismo espacio, durante toda la jornada escolar. Otra opción es que efectivamente sea presencial, pero en horario diferente. En un horario veo a la mitad de mi grupo o a la tercera parte, según se organice la escuela, y en otro momento a la otra parte de mi grupo, también de manera presencial. Ahí, bueno, pues estas actividades que fuimos diseñando nos permiten perfectamente resolverlo. Es decir, permiten la modalidad híbrida. Y recuerden, híbrida, no porque estemos presencial, no es híbrida porque estamos trabajando también las cuestiones digitales, ¿no? Es, en este caso, presencial con apoyo de lo digital. Otra es una parte del grupo en un horario presencial y la otra parte del grupo a distancia. Entonces, aquellos alumnos que tienen cierto requerimiento especial de atención sobre su desarrollo académico es al que citamos presencial, trabajo con ellos y en otro momento todo el grupo a distancia, ¿no? Aquí tenemos en la primera columna todo el grupo a distancia y una parte del grupo en cierto horario. Por supuesto, cada uno con horarios diferentes. Esa es otra modalidad. La letra del inciso E, a distancia en el mismo horario. Lo que hicimos el año pasado y parte del antepasado, todo el grupo a distancia. La letra F nos dice que puede ser en dos momentos a distancia. Una parte del grupo en un horario a distancia y más tarde la otra parte del grupo en un horario a distancia. El inciso G nos dice que una parte del grupo presencial, otra parte del grupo a distancia, pero en el mismo horario, lo cual ahí desde la experiencia les puedo compartir que es un reto muy importante porque tenemos
algunos chiquitos que están aquí a nuestro lado, imaginemos que yo tengo aquí a algunos de ustedes y que yo les tengo que estar explicando, pero al mismo tiempo tengo a otra parte de ustedes aquí en la sala virtual, y entonces aquí me preguntan, pero entonces yo le tengo que pedir a ese alumno que se acerque para que ustedes escuchen lo que él me preguntó, o yo tengo que repetir su pregunta, y bueno, pues las implicaciones pues resultan ser un reto, porque recuerden que nuestros niños no están sentaditos tomando las notas, o sea, sabemos que los niños pues van a estar en las actividades que nosotros diseñemos, y quienes están a distancia pues también quieren ver al profesor y quieren ver que están trabajando sus alumnos. Entonces, en medio grupo presencial con medio grupo a distancia en el mismo horario puede implicar un reto, ¿no? Yo les comparto la experiencia personal, y bueno, pues por supuesto cada escuela va a tomar la mejor decisión para su personal y sus estudiantes. Otra forma es una parte presencial, otra a distancia, pero en diferente horario. Entonces, de 8 a 11, con una parte que va a estar a distancia, y después de 12 a 2 tengo a otra parte del grupo presencial. Entonces, si se fijan, son como muchas posibilidades. Otra forma, el inciso A lo voy a tener el lunes, pero el inciso B el martes, pero el inciso C el miércoles, ¿saben? También son otras variantes que se pueden considerar. ¿Qué organización de grupo van a tener ustedes? ¿Ya la conocen? ¿Ya la han platicado? Por otro lado está también la decisión de los padres de familia. Quizá nosotros tenemos ya muy planeado, pues la mitad de mi grupo viene y la otra, y los papás pues ya decidieron que no quieren llevarlos, ¿no? Tenemos esta posibilidad que suceda. ¿Qué han pensado ustedes? Compártanos también en el chat, ¿qué han pensado? ¿Habían analizado estas posibilidades? ¿Ya lo tienen decidido? ¿Apenas lo están decidiendo? Compártanos en el chat qué mirada tienen respecto a la organización de su grupo. Adelante. Bueno, gracias, Lidia. Antes de que sigan, que nos mande esas respuestas al último cuestionamiento, la maestra Lucero nos hace un esquema en donde dice, ¿qué voy a hacer antes? Que el alumno investigue en libros, enciclopedias e internet. Durante, que el alumno comparta su información, que el maestro complemente con una explicación más detallada del tema. Después, evaluar al alumno con sus productos de la elaboración de su examen y su cuestionario, para después aplicarla con uno de sus compañeros o algún conocido. Es lo que nos dice la maestra Lucero. Ya armó toda su sesión. Totalmente, ya armó la maestra su sesión sin ningún problema con todas esas recomendaciones que nos has hecho. El maestro Francisco dice, el alumno previo a las clases realiza una construcción de textos y estando en clases presenciales el profesor apoya para dar coherencia a los textos despejando dudas a los alumnos. Bueno, ya la maestra Sandra dice en el mismo horario, el maestro Alan presencial y distancia al mismo tiempo, la maestra Huialca dice presencial y distancia en el mismo horario, el maestro Fernando, A y G, dice el maestro, o sea, presencial en el mismo horario y además presencial a distancia en el mismo horario. La maestra Mayra dice, realmente no se sabe. Si hay un contagio, será de nuevo una reestructura en el plan de estudios. Y la maestra Aisha dice algo que es muy importante. Dice, la organización presencial y a distancia en el mismo horario implica un gran reto, sobre todo con los niños de preescolar, definitivamente. El maestro Alan es un gran reto que estoy dispuesto a afrontar por el bien de mis alumnos, definitivamente. El maestro Luis Javier dice, será un reto atender y motivar a los chicos presentes física y virtualmente al mismo tiempo. El maestro Fernando dice lunes, miércoles y viernes, martes y jueves C. La maestra Irene, trabajar en el aprendizaje a través de proyectos para involucrar a todos. Excelente. La maestra Norma, ambas al mismo horario. El maestro Alexander dice presencial y a distancia en el mismo horario.
el maestro Francisco. En mi escuela será en línea nuevamente, pero me gustaría que me pudiera proporcionar algunas estrategias para las clases presenciales y virtuales en el mismo horario. La maestra Evelyn, lo pusimos en práctica en preescolar y no es posible tenerlos al mismo tiempo, distancia y presencialmente, ya que demandan mucho por la edad, pero creo es mejor a diferente horario. La maestra Irene, así puede ser a distancia y presencial y llegar a la metacognición. Es un gran reto. Y la maestra Nayeli dice presencial y distancia en diferente horario. También por aquí el maestro Opo de forma presencial y a distancia con horarios escalonados. Hasta ahí Ok, tenemos esas respuestas. perfecto. Muchas gracias por sus participaciones. En efecto, pues la posibilidad es como ahora es el mundo y la vida, es pues una incógnita. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo se adaptan ustedes, la institución, los padres de familia, es decir, hay muchos involucrados que debemos considerar. Y otras, porque en las participaciones pues ya veíamos cómo van a poder mezclar, ¿no? Unos días la A y otros días la D, por ahí decían. Entonces, pues justo esto es lo que tenemos que analizar. Entonces, es una de las implicaciones que tiene. ¿Cómo organizo a mi grupo? Ahora vámonos con estas preguntas. Más que contestarlas, las vamos a ir respondiendo, por supuesto, y quienes quieran responderlas por el chat lo tenemos abierto en este momento, pero son más preguntas de reflexión. A ver, pensemos, imaginemos el entorno. ¿Qué sucede cuando de forma síncrona tenemos alumnos presenciales y a distancia? Ya lo abordamos, ya ustedes nos compartían. Pues tengo a los chiquitos conectados, pero tengo aquí a otros chiquitos que también los tengo que atender, y entonces me volteo, pero entonces ellos ya no me ven. Me puedo levantar para poder apoyar a uno de los niños que tengo aquí, y entonces la cámara pues se va a quedar sin nadie, y quien está del otro lado pues es desconcertante, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que decíamos. Si estamos hablando que podemos utilizar herramientas digitales también en lo presencial, entonces todos deben tener equipo de cómputo. Les debo pedir su equipo para que lo lleven al salón, para que también se conecten con los que están a distancia y podamos interactuar. ¿Será la mejor opción? ¿Cómo tendríamos que resolverlo? O, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes en línea solo interactúan con los estudiantes que también están en línea o podrán interactuar con los que están presenciales? ¿Y qué me implica esto? Entonces, necesito que mi equipo de cómputo por el que estoy comunicándome tenga una cámara que me permita verme, pero también que vea a los otros alumnos, y un micrófono con el que me escuchen, pero que también escuchen a sus compañeros. O solo los que están en línea participan con los que están en línea y los presenciales participan con los presenciales. Ahí también es cuestión de organizar esto. Los estudiantes presenciales solo interactúan con los que están en ese mismo tiempo y espacio. Y las que ya seguramente han pensado, sobre todo nuestras autoridades educativas, qué capacidad de Internet necesito para trabajar a distancia con alumnos en el salón y alumnos en su casa. Algunas escuelas nos habían comentado, pues yo sigo yendo a la escuela todos los días, solo que no tengo alumnos y me conecto en la escuela con el equipo de cómputo y desde ahí estoy trabajando en mi horario de trabajo, lo cual pues fue alguna estrategia que algunas escuelas decidieron implementar y pues funcionó. Los maestros estaban cada uno en su salón con su equipo de cómputo y desde ahí trabajaban. Pero solo era el maestro y tuvieron que resolver esta situación de la red. Pero si nuestros alumnos que están presenciales también se van a conectar con los que están virtuales, el ancho de banda, la red de Internet nos permitirá este tipo de interacciones, ¿no?
son preguntas de reflexión. ¿Cuántas conexiones? Si vamos a tener equipos con los alumnos presenciales, necesito que se conecten a la corriente eléctrica. ¿Cómo tenemos eso? ¿Ponemos extensiones? ¿Solo usamos un equipo? ¿Saben? Como analizar también estas situaciones que tienen que ver más con la parte de la infraestructura, pero bueno, no podemos dejarla de lado porque ya estando en el momento, ya con el grupo ahí, lo vamos a tener que resolver. ¿Qué tipo de escritorio se requiere si usamos el equipo de cómputo para que se comuniquen con los demás, pero también van a llevar su mochila con sus cuadernos, con sus lápices, con sus libros, y la banquita? Entonces sacan la computadora o todo lo trabajamos en la computadora. Son circunstancias que debemos pensar. O quienes usan tableta, ¿no? Ya hay muchas escuelas que ya les pedían a los niños la tableta y desde la tableta tenían diferentes actividades interactivas. La siguen llevando la tableta y por medio de la tableta se conectan con sus otros compañeros o llevan su libro impreso que también resolverán. Los libros de la SEP que hay que resolverlos también, ¿no? Es decir, como todos estos escenarios y posibilidades. ¿Cuál de estos les parece un reto o una circunstancia que tendríamos que resolver? Esto es pues totalmente abierto y totalmente personal, diría yo, para la escuela, para nosotros, pero son cuestiones que debemos considerar. No sé si hay algún comentario, Jorge, para Sí, hay varios, Lidia, si me avanzar. permites. Sí, claro, la maestra Norma nos está comentando, bueno, se necesita equipo completo para esto. La maestra Verónica dice, si todos se conectan, los alumnos que están en línea podrán participar con los que están presenciales. La maestra Norma también nos dice audífonos inalámbrico, micrófono para poder moverse en el salón, un iPad, un celular para poder compartir vía remota. La maestra Brenda también nos dice, yo en mi caso, los presenciales trabajarán con su material sin computadora e interactúan con los que están a distancia. También asimismo la maestra Norma agrega lápiz para PowerPoint y pueda yo manipular mis diapositivas a distancia para no descuidar a los que están en presencial. Un gran reto. También la maestra Norma dice, como bien lo dijo, una cámara con buena resolución. Ok, pues vamos avanzando entonces para que podamos pues ver algunas respuestas y soluciones que en Ediciones Castillo tenemos para ustedes. Entonces, bueno, pues las condiciones que implica esta modalidad híbrida es, por un lado, pues diseños didácticos. Ya hicimos un pequeño ejercicio de qué diseño, cómo diseñar mi clase, estas estrategias que ya también fuimos mencionando con respecto a la infraestructura, pero también con respecto a la parte académica. Hay que capacitarnos, no podemos pensar que como ya sé trabajar uno o dos programitas y con eso hay muchos, hay que capacitarnos también en este concepto del aula invertida. Aquí, bueno, pues les hemos dado algunas líneas, pero pues hay muchos otros que detallar. Habilidades de autonomía, que es otro punto que queremos considerar. Y bueno, pues los desafíos que ya fuimos mencionando, la situación tecnológica, la metodología de enseñanza, la misma formación de los estudiantes. Entonces, hablamos de equipos, de conexiones de internet, de conexiones eléctricas, de mesa de trabajo, de pantalla, de proyector, de pizarrón electrónico. Todo eso, ¿no? La diapositiva es así como, todo eso tengo que resolver. Entonces, hay que prevenir, hay que empezar a trabajar sobre esta situación. Bueno, ya lo resolvimos. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con este punto que es sumamente importante, la autonomía de nuestro alumno. ¿De qué hablamos cuando decimos autonomía? Bueno, pues es justamente esta forma de tomar decisiones, de ser responsable, de tomar y ser responsable de lo que pensamos y de lo que actuamos, ¿no? Algunos autores dicen que
no necesariamente ser dependiente del otro, depende del nivel, de la edad de desarrollo en el que se encuentre la persona, pero bueno, tomar sus propias decisiones, pero decisiones basadas en información, pensadas, reflexionadas. Tener un sentido crítico y, por supuesto, pues una situación de responsabilidad hacia uno mismo, un ámbito moral, pero también en lo intelectual. Tiene que ver con aprender a hacer y a convivir. Aquí hay dos conceptos importantes en la autonomía que necesitamos trabajar con nuestros alumnos, que es el sentido de la autoeficacia, o sea, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad de hacerlo y voy a pasar por un proceso en el que voy a cometer errores, pero tengo que aprender de los errores. Es parte de la autoeficacia. Y la otra es el sentido de agencia, así lo define este autor, y nos dice, bueno, esto que hagas le va a beneficiar a todo el grupo, a toda tu comunidad, a todo tu entorno. Entonces, con esos dos elementos como ejes, podemos construir o podemos empezar a trabajar con nuestros alumnos la parte de la autonomía. Aquí tenemos algunos criterios que vale la pena considerar. Trabajar sobre estrategias de autorregulación, de búsqueda de información, no buscar por buscar, no tener criterios para esta búsqueda. Trabajar la comprensión lectora, la recopilación de información y la resolución de problemas, que por ahí ya decían, pues yo voy a trabajar con resolución de problemas porque es lo que más se adapta a esta modalidad y efectivamente es parte de ello. Bueno, en Ediciones Castillo quiero mostrarles que tenemos este material, que lo tengo aquí listo para mostrárselos. Uy, ya se me fue a otra pantalla. Que en este momento se los comparto, lo tenemos aquí listo para que lo puedan ver. Bueno, uno de estos materiales es justamente ya una planeación que ustedes van a encontrar en los diferentes entornos, dependiendo del material que lleven de Ediciones Castillo, donde ya estamos trabajando. Por un lado, ya hicimos una selección de contenidos fundamentales. Aquí ya está, este tema ya es de contenido fundamental. Esta es la ficha de trabajo para el material de Infinita. Ya hicimos la selección y entonces tenemos el ámbito de estudio, la práctica social del lenguaje, el aprendizaje esperado. Y aquí ya está organizado por estas categorías que mencionamos al inicio de la sesión, de qué hacemos antes, ¿no? Y entonces aquí ya nos dice, mira, aquí hay un enlace que le puedes mandar a tu alumno para que trabaje cierto tema y nos lo va describiendo. ¿Qué hacer durante la clase, ¿no? Con tal recurso como es una infografía animada que tenemos en nuestros materiales, pues ya tienes aquí resuelto y lo vas a proyectar en un proyector si estás en el salón, a distancia desde aquí, cómo se puede hacer. ¿Qué hacer después, ¿no? Para ver qué se logró en la clase, cómo analizarlo y qué evidencias vamos a tener al respecto. Este que les muestro es del material de Infinita. Aquí les muestro este otro que es del material de Más Aplicados y Aplicados, que también es parte de lo que tienen, con la misma estructura. ¿Qué hacer antes de conectarnos a la clase o de estar en la clase? ¿Qué hacer durante? ¿Qué hacer después? ¿Y qué evidencias tenemos? Incluso algunas otras para trabajar solamente a distancia. Esta estructura la hemos considerado, pero además tenemos este fichero que igual yo les pido que si son usuarios de nuestros materiales y todavía no lo tienen, no lo han descargado, les pido por favor que se acerquen a su representante de venta o a su consultor académico para que los puedan conocer, los puedan trabajar. Solamente les quiero mostrar muy rápido el índice que aquí tenemos en pantalla. Y lo que vamos a ver, los temas que vamos a ver, aquí voy a crecer un poquito para que no se vea tan pequeño. Por un lado vamos a tener varios temas que tienen que ver con cómo trabajo a distancia, presencial o
con esta modalidad híbrida, como son planear actividades variadas, también qué más hay aparte de las aulas virtuales, planear e impartir una clase virtual, cómo crear un videotutorial, cómo evaluar una clase. Esta que nos parece muy importante, cómo convertir una clase presencial a una virtual, que es un poco todo lo que hemos estado viendo. Y de nuevo, aquí está toda su organización, el antes, el durante y el después. Y posterior de todas estas temáticas, lo que vamos a tener son ya precisiones, esta misma estructura para trabajar a distancia, pero desde ya el contenido preciso, desde la lengua materna, desde español, desde conocimiento del medio. Es decir, lo que hago a nivel de estrategias para el trabajo a distancia y presencial, y ya aterrizado perfectamente a la actividad de acuerdo al contenido que estoy trabajando. Esta que les muestro es la de una de los de contenido, conocimiento del medio de segundo. Aquí tienen la correspondencia curricular. Aquí tienen recursos digitales que a lo largo de la propia ficha se les va recomendando. Utilicen este recurso digital, prevengan, trabajen previo esta actividad, y de esta manera, con estos materiales, pues lo que tenemos para ustedes es justamente pues recomendaciones, oportunidades de trabajo para que lo puedan ustedes pues llevar, aterrizar de una manera muy concreta qué hacer con los materiales de Ediciones Castillo en estas modalidades híbridas. Así que, bueno, pues esperamos que este material haya sido pues de su agrado, pero sobre todo que les haya permitido llegar a tener algo más concreto. Aquí les comparto algo de bibliografía que hemos estado trabajando. Si quieren hacer una captura de pantalla, aquí hay otra que también se ha estado trabajando, y por supuesto los materiales que yo les comentaba que tenemos en Ediciones Castillo. Hay algunos videos que por supuesto pueden ver cómo están trabajándose con esta mirada. Y también Sí. tenemos otra pregunta que dice la maestra Irene, ¿en dónde se puede encontrar el fichero? El fichero, maestras, bueno, preescolar también lo tiene, lo puede recuperar, lo puede descargar desde la app de Castillo que tienen ustedes para tener su libro digital. En los usuarios tanto de Marometa como de Infinita, de las series que estén usando Infinita o Marometa de Ediciones Castillo, tienen ese recurso en su app. En el caso de primaria lo tienen si llevan Infinita, lo tienen en su entorno de Infinita, y si llevan aplicados o más aplicados, lo van a encontrar desde la app Castillo Te Acompaña, que también es parte de sus recursos. Sí, y la maestra Laura dice que si le podemos repetir el nombre de este cuadernillo donde encontramos estas fichas. Sí, es el fichero de estrategias didácticas para trabajar. Así se llama, ¿eh? Así es. Fichero de estrategias didácticas. Les voy a compartir la portada para que la tengan y lo puedan identificar, pero ese es el nombre así completo. Fichero de estrategias didácticas para trabajar presencial y a distancia. Ahora que se cargue, se los comparto. Y bueno, pues agradecimientos de la maestra Norma, de la maestra Mónica. Todo fue interesante, muchas gracias. La maestra Irene, excelente, gracias. La maestra Laura también nos da las gracias por esta sesión interesante. Igual la maestra Mayra, muchas gracias. La maestra Marcela, muchas gracias. Sí, también la maestra Mónica, muchas gracias. La maestra Evelyn, muchas gracias, interesante información. El maestro Alexander también, muchas gracias, fue bueno conocer la opinión de colegas.
El maestro Alan, también muchas gracias desde Iguala Guerrero. Saludos, maestro. La maestra Teresa, muy útil, gracias. Gracias, excelentes aportaciones. La maestra María también nos da las gracias. La maestra Tania, muy útil, muchas gracias. La maestra María, igual también nos agradece. La maestra María también, muchas gracias por tan excelente asesoría. La maestra Jacqueline, muchas gracias, muy interesante. El maestro Reinaldo también nos agradece por la información. La maestra Zaida también agradece. Desde Playa del Carmen, qué maravilla. Felicidades, Rico. maestro, un abrazo desde aquí. El maestro Víctor también nos agradece y te felicita por la ponencia. La maestra Lucía, gracias por esta información, es muy útil, excelente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues les muestro aquí, ahora que se cierre la sala en la que estamos interactuando, van a presentarse un mensaje como el que tienen en pantalla. Hay que dar continuar para que nos regalen su retroalimentación. Ya saben que esto se construye a partir de lo que ustedes nos van sugiriendo, nos van recomendando. Y bueno, pues no me queda más que darles aquí las redes sociales para que puedan seguirnos, conozcan qué otras conferencias tenemos, qué otros webinars, o los que ya se han dado también los pueden localizar aquí en las diferentes redes sociales. Y pues no nos queda más que agradecerles por su participación y por el interés de esta sesión. Y bueno, pues esperamos que les sea de mucha utilidad. Ya se dieron cuenta del proceso que es, pero también ya se dieron cuenta que ustedes ya lo tienen resuelto con los materiales de Ediciones Castillo. Pues si no hay más, Jorge, muchísimas gracias. Igualmente, Lidia, gracias a ti por la información y maestros, pues gracias por la disposición y atención y sobre todo por la participación tan nutrida que hubo el día de hoy. Excelente tarde. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.